Perlas de la Epístola a los Hebreos. ¿Cuál es el significado simbólico del santuario terrenal? ¿Necesitaban ser purificadas las cosas del santuario celestial? ¿Qué función cumple la sangre de Cristo en el santuario celestial? ¿Qué sucede después de la muerte? Buen día, hermanos de esperanza. Estamos desarrollando un tema de suma importancia desde el capítulo 7. En sí ya empezamos en el capítulo 2 a encontrar a Cristo como el sumo sacerdote, pero el capítulo 7, 8, 9 y 10 profundizan sobre el papel de Cristo como el sumo sacerdote. Oremos. Bendito Dios, dirígenos, Señor, en el estudio del capítulo 9 de Hebreos, que podamos nosotros comprender, asimilar, aceptar tus verdades. Oh Dios, dirígenos siempre a lo largo del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué quiere decir orden de Melquisedec? Es sacerdote y también es rey. El rey y sacerdote. Y ese sacerdocio fue producto del llamado de Dios, un llamado con juramento profetizado en el Salmo 110. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Recordemos que Dios es un Dios de orden, como lo menciona Primera de Corintios. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote tiene relación con el ministerio de los sacerdotes aquí en la tierra. ¿Cuál es esa relación? En estos primeros versículos vamos a ver la descripción que hace el apóstol del santuario terrenal. Ahora bien, dice, aún el primer pacto, o sea, el santuario terrenal, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal estaba establecido. Estaba establecido cuándo se debía ofrecer un determinado animal, cuándo se debía sacrificar, por ejemplo, el macho cabrío, o los becerros, o los corderos. Todo estaba establecido y todo fue inspirado por Dios a Moisés. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El primer ambiente, el lugar santo. A ese lugar santo ingresaban todos los días los sacerdotes. ¿Y qué encontramos allí nosotros en el lugar santo? Encontramos nosotros el candelabro, la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Allí iba un pan representando a cada pueblo, y cada semana esos panes eran reemplazados, y esos panes solo podían ser comidos por los sacerdotes. Jesús también se presentó en más de una ocasión como: yo soy el pan del mundo, el pan de la vida. Él es el pan. Luego, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. A ese lugar santísimo solo ingresaba el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación.
el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Aquí hay una pequeña modificación o alteración en la descripción del lugar santo y el lugar santísimo. El altar del incienso estaba delante del velo que separaba del lugar santísimo. No estaba dentro del lugar santísimo. Pero aquí, por una razón que no queda muy claro, el apóstol incluye al altar del incienso dentro del lugar santísimo. Los comentaristas consideran porque este altar tenía una relación directa con el arca del pacto en el día de la expiación. Pero ese altar del incienso, el incienso es símbolo de las oraciones de los santos, como dice Apocalipsis, era parte del servicio diario que estaba en el lugar santo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca era un cuadrado, era una caja cuadrada. Eso era el arca, cubierta de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Dios había ordenado que se recogiera en un plato, en un depósito, el maná con el cual había alimentado al pueblo durante los 40 años y se pusiera allí en el arca. Recuerden que el maná tenía una peculiaridad. Caía antes de que salga el sol y cuando salía el sol se derretía y desaparecía. Los días viernes los israelitas debían recoger el doble de cantidad de maná. ¿Por qué? Porque el día sábado no caía el maná. Dios, por medio del maná, de la caída del maná, enseñó a Israel sobre la santidad del sábado. Y dice la Biblia que algunos no recogieron maná doble cantidad el día viernes, esperaban recoger el sábado. Fueron el sábado y no encontraron maná. Y otros recogieron doble cantidad otro día de la semana. Y cuando al día siguiente fueron para servirse de ese maná estaba lleno de gusanos. Esa particularidad del maná era una manifestación de las lecciones que Dios quería dar a su pueblo. Pero el maná que estaba puesto allí en el arca estuvo ahí por mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y luego, aparte del maná, la vara de Aarón que reverdeció cuando fue cuestionado el liderazgo de Aarón por Coré y sus seguidores, y las tablas del pacto. Las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Antes del maná, antes de la vara, solo estaban las tablas del pacto. Es lo que contenía. ¿Y cuál era el simbolismo de las tablas del pacto? Las leyes de Dios, la justicia de Dios. Y sobre ellas, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. La tapa del arca era el propiciatorio. El propiciatorio era símbolo de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Entonces ahí en el arca estaban las tablas que simbolizaban la justicia y el propiciatorio que simbolizaba la misericordia. Y sobre el propiciatorio 2 querubines, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el apóstol. Porque entender este tema es vital. Pero a muy pocos les gusta estudiar este tema. Y por alguna razón el apóstol no profundizó en el tema de el lugar santísimo. Y así dispuestas estas cosas,
en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En el lugar santísimo, los sacerdotes ingresaban prácticamente todos los días. Cuando una persona ofrecía su sacrificio, la sangre del animal sacrificado, según el pecado que se había cometido, era asperejado en los cuernos del altar del sacrificio o ingresaba y era asperejado en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En otras ocasiones en los cuernos del altar del incienso. Y la sangre que sobraba era rociada al pie del altar del sacrificio. Eso se hacía todos los días. Allí también en el santuario se daban los sacrificios conocidos como el continuo, en la mañana y en la tarde, símbolo de la intercesión incesante de Cristo, lo que hoy en día se conoce como el 24/7, ¿no? Gente que trabaja 24/7 o empresas que brindan servicio 24/7, pero ese 24/7 Cristo siempre lo ha ejercido. Continuamente, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, pero no ingresaba con las manos vacías, ingresaba con sangre, la sangre de uno de los machos cabríos, porque se separaban dos machos cabríos y por suerte uno era designado para ser sacrificado a Jehová y el otro para Azazel. Vivo era arrojado cargando simbólicamente con los pecados del pueblo al desierto donde era devorado por las fieras. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tenía que haber sangre siempre. ¿Y por qué la sangre? Porque solo con sangre se obtiene el perdón de pecados. ¿Y por qué la sangre? Porque la sangre es la vida. Y por esa razón es que Dios desde el principio prohibió que se consumiera la sangre. La sangre no debía ser consumida. Hasta aquí el apóstol describe el santuario terrenal. Y ahora lo va a relacionar con el santuario celestial, el significado del santuario. Miren lo que dice. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Hasta cuándo debía estar en pie el tabernáculo terrenal? Hasta el sacrificio del Cordero de Dios, hasta la muerte de Cristo. Después del sacrificio del Cordero de Dios, ese santuario ya no tenía razón de ser. Los sacerdotes ya no tenían razón de ser porque el sacerdote, el Cristo, el Rey sacerdote, ya había ascendido. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta que Cristo se estableciera como el sumo sacerdote, debía mantenerse en pie el santuario terrenal. Recuerden que en el marco histórico he compartido con ustedes diapositivas donde se hace la comparación del santuario terrenal y el santuario celestial a lo largo de todo el libro de Hebreos. Allí está detallado versículo a versículo. Tómese un tiempo. Dura algo de 15 a 20 minutos, si mal no recuerdo. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No perdamos de vista que esta carta fue enviado a los cristianos judíos, a quienes se les había enseñado que esos sacrificios
que lo que se hacía en el santuario terrenal era suficiente para obtener el perdón de pecados. No les importaba arreglar la parte espiritual, no les importaba los pecados del corazón. Ellos se concentraban en las formas y eso venía por siglos. Ya vemos lo que dice, por ejemplo, en Amós, en Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el principio, si bien era cierto que el santuario terrenal estaba lleno de simbolismo del santuario celestial, ya lo vimos en el capítulo 8, todo era figura y sombra, todo ello apuntaba a Cristo. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 10, 12 en adelante, miren lo que dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10, 12. Aquí no encontramos ningún intento de salvación por los méritos, por las obras. El 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En el versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Siempre, siempre la relación con Dios era entregar todo tu ser, entregarte completamente. Cuando aquí el apóstol habla acerca de que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, lo hace porque llegó un momento en que la gente veía las ofrendas como medios para obtener el perdón. Habían perdido de vista el simbolismo. Perdieron de vista. Y pues los animales en sí no podían perdonar a nadie. Las ofrendas en sí no daban perdón a nadie. Porque el único que puede perdonarnos es Cristo. Nadie más. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuándo es el tiempo de reformar las cosas? ¿Cuándo es ese tiempo? Literalmente el tiempo de enderezamiento. De este modo se muestra claramente que el sistema levítico era transitorio. Sus ordenanzas preanunciaban la obra del Mesías y tenía el propósito de estar en vigencia hasta su venida. La transición del sistema antiguo al nuevo puede ser llamada aquí una reforma debido a que se abusó del sistema antiguo. Se perdió de vista. Como les mencionaba ayer, ustedes pueden darse cuenta. Jesús está siendo acusado con testigos falsos. Los líderes religiosos están empeñados en matarlo sabiendo que era inocente. Pero ellos, con todos sus engaños y todo, seguían preocupados por observar la Pascua. Y no querían entrar a la presencia de Herodes para no contaminarse. O sea, habían llegado a un punto de hipocresía total. Total. El simbolismo se había perdido de vista. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué hemos leído en el 8:5 de Hebreos? Que el tabernáculo que se levantó era una copia, era una especie de réplica del santuario celestial. Leímos nosotros ahí en el 8:5, decía, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha
mostrado. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, ingresó al santuario celestial, un santuario no hecho de manos de hombres, no, sino un santuario levantado por Dios mismo, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Para muchos aquí encuentran un problema, dicen, que Jesús antes era sacerdote, después sumo sacerdote, Jesús entraba al lugar santo, después al lugar santísimo. A pesar de todo lo que dice el libro de Hebreos, se resisten a creer en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Dice, no cabe. Como en su concepción, en su mente, no cabe la idea de un sumo sacerdote en los cielos, entonces dice, no es así. Y pasan por alto todo lo que dice Hebreos. Pero ¿qué dice? Él ingresó al lugar santísimo no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz. Por eso decíamos ayer, muchos consideran que en la cruz terminó todo, terminó toda la redención del hombre. No, es parte. La obra continúa en el santuario celestial, a donde Cristo ingresó con su propia sangre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, eso era el simbolismo, lo que Dios había ordenado. Con las sangres, con las cenizas, Dios había detallado cómo se debía proceder para que el pecador obtenga el perdón de sus pecados. Y ahora dice el apóstol, si todo ello permitía la purificación, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En los tiempos de Moisés, cuando se establece el santuario, no había tanto problema en entender el simbolismo. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted se va a encontrar, podríamos llamarlo incluso el quinto evangelio o el primer evangelio del primero, porque allí usted encuentra la invitación de Dios a la conversión, a la entrega del corazón, a circuncidar el corazón. El gran mandamiento, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, no solo está en Deuteronomio 6:4. A lo largo de Deuteronomio lo vas a volver a encontrar. Pero como se perdió de vista, ellos perdieron de vista el simbolismo y llegaron a creer de que la sangre del animal purificaba, ahora el apóstol dice, si por medio de ese simbolismo se obtenía perdón, ¿cuánto más con la sangre de Cristo? Y esa sangre de Cristo limpia las conciencias de obras muertas. ¿Cómo es que esa sangre limpia las conciencias de obras muertas? ¿Cómo es así? ¿Cómo? Porque hay entrega, porque hay corazones circuncidados, porque la gente entiende que debe haber transformación, debe haber comunión. Cuando ofrecían su animal, llevaban su animal y creían que eso era todo. Por eso es que en el día de expiación las personas debían, dice, dolerse, sentir dolor por el pecado cometido. Había tristeza. Pero lamentablemente pasó el tiempo y todo se volvió formas.
la esencia se perdió de vista. Se perdió de vista. Esta sangre puede limpiar las conciencias de obras muertas. Pero yo pregunto, si bien es cierto que la sangre de Cristo tiene ese poder, ¿limpia las conciencias de obras muertas de todos los que se llaman cristianos? Tampoco. Porque recuerden, Dios solo puede obrar en los corazones de quienes quieren ser transformados, de quienes quieren que sus conciencias, sus obras muertas sean lavadas, limpiadas. Solo allí. No puede obrar en los corazones de quienes soberbiamente se sienten bien, creen que están bien, los demás están mal. ¿Se dan cuenta? La sangre de Cristo automáticamente no limpia las conciencias de todos los cristianos. Qué maravilla sería si así fuera. Pero cada uno tiene que querer. Entonces, cuando se habla de la superioridad es porque es la sangre de Cristo, pero el efecto transformador va a depender de tu entrega, de tu comunión, de tu dependencia. ¿Cuántos obtuvieron la salvación con el simbolismo, participando del sistema de adoración del santuario terrenal? Muchos, muchos. ¿Se dan cuenta? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. El apóstol está enseñando a los judíos cristianos que Cristo es el sumo sacerdote. Ya tienen que dejar de depender del santuario terrenal. Ya tienen que dejar de ofrecer animales. Ya tienen que dejar de ir donde los sacerdotes. Ahora hay un sumo sacerdote en los cielos. Es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Miren, aquí una vez más quiero hacer hincapié. Si usted lee el libro de Deuteronomio, lee el libro de Levítico, el libro de Números, donde se habla mucho sobre el santuario terrenal, siempre va a encontrar la fe en el medio. La fe. Lamentablemente, en los tiempos del apóstol, en los tiempos de Cristo, se perdió esa línea divisoria entre lo que es simbólico y lo que no es. Y ahora el apóstol se esfuerza por hacer que entiendan que lo real, que todo eso que se hacía apuntaba al ministerio de Cristo. El objeto de la purificación es preparar para el servicio. Los hombres y las mujeres son redimidos para que sirvan. La limpieza no es un fin en sí misma, sino que prepara a los que son limpiados para que sirvan a Dios de una manera aceptable. ¿Y a quién tienen que servir? Dice. Al Dios vivo. Deben servir al Dios vivo. Los llamados van a recibir la promesa. ¿Y cuál es la promesa? De la herencia eterna. Sin Cristo nadie puede recibir la herencia eterna. La recepción de la herencia dependía del sacrificio de Cristo. Si Él no hubiese ofrecido su vida, habría sido vana la esperanza de los que estaban bajo el antiguo pacto. Y también vana la nuestra, porque Cristo nunca se hubiera ofrecido. La esperanza y la salvación siempre ha estado en Cristo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. La herencia mencionada en el versículo anterior sugiere la idea de un testamento, y la frase muerte del testador nos recuerda que Cristo había muerto dejando una herencia y que ésta nos había sido dejada en un testamento. Un testamento no tiene ninguna vigencia mientras viva el testador. Este debe morir para que entonces se haga efectivo.
porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Se destaca nuevamente el hecho bien conocido de que un testamento no tiene vigencia sino cuando muere el testador, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Ni aun el primer pacto. Ese primer pacto al pie del Sinaí fue instituido con sangre. Siempre tiene que haber sangre. Y aquí es donde nosotros encontramos por qué es que la salvación no puede ser por obras. La salvación solo puede ser por gracia. ¿Por qué? Porque es por medio de la sangre de Cristo. Ninguna obra puede pagar el precio del pecado, que es la muerte. Solo la sangre de Cristo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Con sangre fue ratificado ese pacto, el antiguo pacto. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Aquí ya se está refiriendo a la dedicación del tabernáculo. Eso sucedió y siempre se ha necesitado sangre. Por eso el versículo 22 dice: y casi todo es purificado. Había ciertas excepciones. Algunas cosas eran limpiadas con fuego o con agua y no con sangre. Por ejemplo, número 19, versículos 31. O el capítulo 31, versículos 23 y 24. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque la paga del pecado es la muerte y la vida está en la sangre. Por eso es que la salvación no puede ser por obras, solo puede ser por gracia. ¿Se va dando cuenta? Fue pues necesario que las figuras, miren, aquí hace una comparación del santuario terrenal con el santuario celestial. ¿Qué dice? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, todo lo que era el santuario terrenal, fuesen purificadas así. ¿Con qué? Con sangre. Con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Es interesante encontrarnos que las cosas del santuario celestial también necesitan ser purificados, pero estos con la sangre de Cristo. Cuando usted confiesa sus pecados, ¿a dónde va sus pecados? Miren, recordemos brevemente. La persona confesaba su pecado, ponía sus manos sobre el animal que se iba a sacrificar. Simbólicamente el pecado pasaba al animal. El animal era sacrificado, simbólicamente mis pecados iban en la sangre del animal. Cuando esa sangre era asperjado, ya sea en los cuernos del altar del sacrificio o allí dentro, asperjado en el velo, simbólicamente los pecados se acumulaban en el lugar santísimo. Y por esa razón, una vez al año, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, asperjaba con sangre el propiciatorio y cargaba sobre sí todos los pecados que se habían acumulado durante el año. Y salía el sumo sacerdote, ponía sus manos sobre el macho cabrío que por suerte había caído para Azazel, y ahora todos esos pecados eran transferidos a ese animal. Y el animal era arrojado al desierto. Y ese día el campamento quedaba libre de pecados. Ese es el simbolismo. Y recuerden que lo que sucedía allí es lo que sucede en el santuario celestial.
Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿a dónde van estos? Al lugar santísimo, recuerda. Por eso dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuáles son esos mejores sacrificios? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿A dónde ingresó Cristo? A un santuario celestial. Ese santuario tiene lugar santo y lugar santísimo. Es así, ¿no es cierto? Recuerde, Hebreos 8:5. Hazlo según el modelo que se te ha mostrado. ¿Y qué dice aquí? No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Allí ingresó Cristo. Imagínense a los judíos cristianos mientras escuchaban lo que nosotros ahora estamos estudiando. Deben haber tenido muchos problemas para entender, porque para ellos los sacerdotes eran los instituidos por Dios. El día de expiación era el día en el cual se purificaba todo el pueblo de sus pecados. Pero ahora, ¿qué dice? Ahora el sacerdote es Cristo. Ha entrado al santuario celestial y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Cada año ingresaba con la sangre de un macho cabrío distinto, Pero Cristo ingresó ¿con qué? Con su propia sangre. Con esa sangre que derramó en el Calvario. ¿Se dan cuenta cuál es el papel de la sangre en el santuario celestial? ¿Se van dando cuenta? Por eso es necesario que entendamos en qué consistía el servicio en el santuario terrenal para entender lo que sucede en el santuario celestial. Hay algunos que dicen, ¿cómo que los pecados se van a acumular en el cielo si en el cielo todo es santo? Es lo que nos está enseñando la figura del santuario terrenal, que es figura y sombra del santuario celestial. Créele a la Biblia. Recuerda, porque no entiendas algo no significa que no existe. Porque no veas algo no significa que no existe. Créele a la palabra de Dios. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué cosa va a quitar? El pecado. ¿De dónde? De en medio. ¿A dónde entró? Al santuario celestial. ¿Dónde se acumulaban los pecados? En el santuario terrenal, simbólicamente en el lugar santísimo. Y de allí eran retirados. Por eso los adventistas del séptimo día hablamos mucho del día de expiación, que según Daniel 8:14 se inicia en el año 1844. Muchos tienen problemas para aceptar ello. Dicen, no, eso no es cierto. Revisen lo que sucedía en el santuario terrenal y lo que dice Hebreos. Entró una vez para siempre con su sangre, con su sacrificio. Y miren lo que dice este versículo 27. Una vez para siempre. Hay una sola vida. No hay muchas vidas. Y de la manera que estaba establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Jesús murió una sola vez. Su sangre es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados, a todos los seres humanos. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros morimos una sola vez. Hay quienes consideran la reencarnación como que uno, si muere, su espíritu o su alma se va a reencarnar, ya sea, puede ser en un ser más superior o en un animalito, según cómo haya sido su vida. Otros consideran que hay que hacer misa por el que ha muerto. ¿Para qué? Para que el Señor lo pueda ahí limpiar, ¿no? Sobre todo los que supuestamente están en el purgatorio. Recuerden que hay
una sola vida y después de esto el juicio. La salvación es personal. Nadie puede salvar a nadie. Solo Cristo, aquel que se arrepiente, aquel que le entrega su vida. Nadie puede decir, yo quiero que se salve mi hermano, mi tío, mi mamá, mi papá. Nadie puede decir, porque la salvación es personal. Por eso dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso es que la salvación es hoy, no mañana. Hoy es el día de salvación. Si usted cree en que hay que hacer misa para los que están en el purgatorio, se equivoca. Usted no puede obligar a nadie a salvarse. Si ni Dios obliga a las personas a salvarse, los invita a todos, y usted quiere obligar a los supuestamente quienes están en el purgatorio para que se salven. ¿Me entiende? La salvación es una decisión personal. Esta vida tenemos para decidir y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Va a aparecer por segunda vez. ¿Y cuándo va a ser esa segunda vez? Su segunda venida. ¿Y para qué viene? Dice, para salvar a los que le esperan, para salvar a ese pueblo que se prepara para el encuentro con su Señor. Preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. Tenemos nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. En Primera de Juan, el apóstol lo llama abogado. Sumo sacerdote, abogado. Miren, tenemos todas las facilidades para salvarnos. Que cuando Cristo venga, nosotros estemos en el grupo de los que con los brazos en alto digan, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Que Dios te bendiga. Amén.